Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, damos gracias por el nuevo día que nos regala, por su amor y su misericordia con que siempre nos ha tratado. Agradecemos, Señor, la vida, el don y las facultades que tenemos de ver, escuchar, caminar, respirar. Aún en medio de pruebas y dificultades, Señor, aún cuando a veces le fallamos, no por ello deja usted de amarnos, y es motivo de profundo gozo en nuestro corazón saber de su fidelidad y su amor. Por eso en esta mañana queremos agradecerle, bendecirle, decirle con todo nuestro corazón que le amamos y queremos, Señor, siempre ser instruidos con su palabra, guiados con su espíritu para vivir conforme a su santa voluntad. Quédese con nosotros en este día y guíe nuestros corazones en toda verdad, en todo amor. Su espíritu sea con nuestros hermanos, los enfermos, los quebrantados y especialmente, mi Señor, con aquellos que en esta hora están pasando alguna crisis y prueba en su vida. Mire con amor y misericordia a nuestra humanidad. Auxilie, ayude a los que invocan su nombre, a los que le buscan, mi Señor. Pedimos pues que su gracia sobreabunde en todo y sobre todo en aquellos que en esta hora están dedicando un tiempo para meditar en su palabra, para buscar su rostro, mi Señor. Confiando en su gran misericordia, en su gran amor, encomendamos en sus manos pues a todos nuestros hermanos que todos los días salen a laborar, a los que están laborando en los hospitales, a los enfermeros, doctores, afanadores, químicos, administrativos, a todos ellos su gracia les proteja, les guarde y les fortalezca sobre todo para cumplir la tarea que con tanto amor desempeñan. Sean ellos sus manos, sean ellos sus instrumentos para bendición, para sanidad. En usted confiamos, Señor. Por eso encomendamos en sus manos a todo su pueblo, a todos los que le invocan, a todos los que esperan ser sustentados en su gracia, Padre. Pues lo estamos rogando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hoy les invito a meditar en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Dice la Escritura en este capítulo 11 de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido un universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque
porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué hermoso texto tenemos el día de hoy para meditar. Nuestros hermanos en el pasado enfrentaron sufrimientos indescriptibles. Y aunque el texto bíblico nos dice de una manera maravillosa lo que es la fe, que es importante poder tener claridad en esto, no es algo que nos esté quitando también la claridad acerca del sufrimiento que llega en la vida cotidiana de los creyentes. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de algo que existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Y así va el relato en el libro de Hebreos. Mis hermanos, la historia de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, el libro de Hechos, está lleno de esa historia de hombres y mujeres de fe. Algunos recibieron
lo que esperaban, lo que pidieron. Otros no lo recibieron. Muchos de ellos fueron torturados, metidos en la cárcel, muertos a pedradas, partidos en dos con una sierra, crucificados, muertos con espada. Eran hombres y mujeres buenos, pero sufrieron aflicción y fueron maltratados. Aún así, ellos permanecieron firmes hasta la muerte sin recibir explicaciones por todo lo que les estaba pasando. Hoy en día, mis hermanos, hay una crisis que está pasando la humanidad. ¿Y qué hemos de decir de la iglesia? Sería un tiempo de reflexión también para el pueblo de Dios. ¿Cómo hemos de encarar situaciones semejantes de tragedias, de dolor, de muerte? ¿Cómo hemos de enfrentar esta situación que está azotando al mundo entero y que no hemos salido de una noticia cuando ha llegado otra? Parece que estamos en el tiempo de Job, que nos avisan de la muerte de uno cuando estamos tratando de digerir esto, nos avisan de la muerte de otro. Apenas nos enteramos de que alguien se ha contagiado cuando ya sabemos al rato que otros se han contagiado. Todo aquello que es imprevisible es extremadamente doloroso. Pero eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero la fe, ¿qué es la fe entonces para la iglesia en estos tiempos que nos tocan vivir? Como hemos leído, es una certeza, es una convicción. Y no siempre la fe implica que hemos de recibir lo que estamos pidiendo, pero lo que sí debemos tener por cierto es que Dios es amor, que Dios es bueno y Él no permitirá ningún asunto que sea para mal nuestro. Aún una vez más, el hecho de tener que pasar por esta prueba, alguno, si se llegara a contagiar, o tener que pasar por el tiempo de duelo por ver partir un ser amado, no implica que sea algo malo para nosotros. En la fe encontramos nosotros una esperanza. En la fe, aquellos que tuvieron que morir torturados, encarcelados, aserrados, apedreados, estas personas enfrentaron esto y lo hicieron de una manera tan íntegra en sus corazones que fueron capaces de sostenerse en su fe creyendo en un Dios todopoderoso. No renunciaron a creer, no negaron su esperanza, aprendieron a sustentarse. Ellos permanecieron firmes y si fue necesario hasta la muerte, así lo hicieron. Y tal vez nunca lograron recibir una explicación de todo lo que les pasó. Pero ellos decidieron así, dar su vida por lo que creían hasta la muerte. Todos hoy en día podemos pasar en algún momento, y todos en algún momento nos enfermamos, nos dolemos, todos en algún momento veremos un ser amado partir o partiremos nosotros mismos. Hay quienes dicen, y este es un problema que se ha generado en cuanto a la fe, que Dios solo nos da felicidad y que Dios quita todo el dolor en el ser humano. Por lo que hemos leído en Hebreos nos damos cuenta que no es así, que en realidad estos grandes hombres y mujeres de fe que aparecen en Hebreos 11 fueron también mártires de la iglesia que dieron sus vidas por amor a Cristo. Ciertamente a ninguno de nosotros nos gusta experimentar el dolor, pero el dolor es parte de la vida. No sabemos por qué a unos les toca sufrir más que a otros. Lo cierto es que aún estas cosas están dentro de la soberanía y el gobierno absoluto de nuestro Dios. Nosotros tenemos que confiar que Dios sigue gobernando absolutamente todas las cosas. Debemos evaluar nuestra vida. No debemos ser fatalistas. Debemos en estos tiempos analizar nuestra vida, confesar nuestros pecados
y buscar caminar con integridad frente a Dios. Estos tiempos son tiempos de buscar el rostro de Dios, de aprender a descansar en su soberanía y en su amor. Dice Jeremías 29:11, mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Quiero dejarles con esta promesa en sus corazones que aun cuando nos toquen tiempos difíciles, usted no deje que el temor llene su corazón. Más bien, llene su corazón de las palabras y promesas de nuestro Dios y con la certeza, la seguridad que usted debe sentir de un Dios de amor, que sus planes son para bien y no para mal, que el Señor quiere darnos un futuro lleno de bendiciones. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan un fin de semana lleno de la presencia del Señor. Sigamos confiando y aferrándonos a nuestro Dios y a sus promesas. Si el Señor lo permite, el lunes continuamos con nuestras reflexiones.